Hola niños, ¿cómo están? Vamos a hacer una cápsula grabada nuevamente, pero ahora introduciendo la última unidad, la cuarta, que tiene relación con las civilizaciones americanas. ¿Ya? Nosotros ya terminamos el tema de todo lo que sucede en la historia universal hasta el fin de la Edad Media, y hoy día nos vamos a centrar, vamos a viajar de Europa a América para ver cuáles eran las realidades culturales que se vivían en América Latina en este tiempo, ya previo a la llegada de los españoles. ¿Ok? Les voy a compartir el PPT que les preparé para que lo podamos revisar, ¿ya? Acuérdense que también en el aula virtual del colegio les dejé un video introductorio que son las historias de Samba, que es una producción argentina, donde nos van mostrando algunas características de los incas, los aztecas y los mayas, ¿ya? Así que también es importante que vean ese videito, ese video que dura como unos 20 minutos, perdón, 10 minutos, y posteriormente de haber visto el video procedan a ver esta cápsula grabada donde les organizo un poquito una introducción, ya para poder analizar a las civilizaciones americanas, ¿ok? Bien, el objetivo, chiquillos, de la clase, que es el que vamos a ocupar durante esta unidad, que es la cuarta y última, de aquí hasta el mes de noviembre, y de ahí nos toca ver algunas cosas de formación ciudadana, es que reconozcamos en expresiones culturales latinoamericanas del presente la confluencia del legado de múltiples civilizaciones como la maya, la azteca, la inca, la griega, la romana, la europea. Pero hoy día nos vamos a enfocar principalmente a las herencias que tiene nuestra cultura actual de este mundo que se llama prehispánico, o sea, previo a la llegada de los españoles o de la América originaria, del origen de la gente americana a través de estas civilizaciones incas, maya y azteca. Ya. Características de la América precolombina, ya, de la América previa a la llegada de Cristóbal Colón, de la América propiamente indigenista. Es un espacio geográfico de una gran diversidad cultural. Y aquí, chiquillos, hay un tema importante, por el hecho de que en América se van a desarrollar tres grandes civilizaciones, que es la maya, la azteca y la inca. La maya es la primera gran civilización. De hecho, a la llegada de los españoles, los mayas ya estaban como desde el punto de vista de civilización extintos y estaban presentes con vitalidad el imperio azteca y el imperio inca, uno en el norte, en el corazón de México, y el otro en el corazón de Sudamérica, en Perú, ¿ya? Pero no solamente en América se desarrollaron los mayas, los aztecas y los incas. O sea, los mapuches, los chibchas, los olmecas, los chichimecas, los mexicas, los guaraníes, o sea, una serie de pueblos. Solo que dentro de la evolución cultural de esos pueblos, solo estos tres que yo les menciono alcanzaron el grado de civilización, ¿ya? Porque no todas las culturas alcanzan el grado de civilización. Después vamos a ver esa diferenciación, ¿ok? Y la existencia de dos grandes imperios centralizados, que fueron los mayas, perdón, que fueron los aztecas y los incas, y hay un error. Los mayas no van a conformar imperios centralizados, sino que se van a organizar en ciudades-estado. ¿Cuál es la diferencia entre cultura, civilización e imperio? ¿Ya? Cultura es toda expresión humana que es socializada, es la capacidad de crear símbolos, creencias, instrumentos, etcétera, y compartirlos dentro de una comunidad. Por tanto, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros creamos en nuestra comunidad humana es parte de nuestra cultura. Lo que se diferencia es que dentro de las culturas hay etapas de la evolución cultural. Ya, la más básica es el paleoindio, por ejemplo, que son aquellos pueblos nómades, ¿cierto? Que van de un lugar a otro, que viven de la caza y recolección. Esa es la primera forma, el primer nivel de la evolución cultural. Después está el nivel arcaico, ¿cierto? Que son pueblos seminómades, que siguen viviendo de la caza y la recolección, pero tienen campamentos de invierno y campamentos de verano. Después del periodo arcaico, en la evolución cultural, está el periodo denominado formativo,
que aquí es donde se produce el proceso de sedentarización, ¿ya? Y que esa sedentarización, que el hombre se pueda quedar en un lugar y comenzar a conformar las primeras aldeas y tribus que después van a dar origen a las ciudades, se debe al descubrimiento de la agricultura, la revolución agrícola, ¿ok? Y eso obviamente que cambia la forma de vida y la forma de crear cosas y de sociabilizar cosas dentro de los seres humanos, porque ya no se tienen que andar moviendo en busca de sus alimentos. Ese periodo formativo, como etapa sedentaria de revolución agrícola, en la medida que esa sociedad evoluciona, sigue avanzando culturalmente, pasa y se transforma en una civilización cuando esa evolución cultural alcanza una organización política en torno a un Estado centralizado, a una forma de organización política más compleja. Por tanto, ahí la evolución cultural desde el formativo pasa al grado de civilización. Y cuando esa civilización se expande territorialmente, a través de un dominio político o cultural sobre otros pueblos, generalmente de menor desarrollo, se llama imperio. ¿Ya? Ahora, yo les dije que las únicas tres culturas que lograron evolucionar hacia el grado de civilización fueron los mayas, los aztecas y los incas. Pero de los tres, solo dos llegaron a componer imperios, o sea, a expandirse territorialmente, y que fueron los aztecas y los incas. ¿Ok? Aztecas e incas son los que alcanzan el grado de imperio en América, en la América indigenista, en la América, eh, en el continente americano. ¿Ya? Y ahí, chiquillos, hay un punto importante, porque cada una de estas civilizaciones tiene las denominadas culturas madre, que nosotros las estudiamos cuando hablamos de las civilizaciones antiguas, aquellas culturas que sirvieron de base para el desarrollo de estas civilizaciones clásicas, como fueron los olmecas, ¿cierto? Y los chichimecas, para el caso de los pueblos del norte, de las civilizaciones del norte, como son los mayas y los aztecas, y lo que es la civilización chavín para el caso de los incas. Ya, la ubicación espacial, para que nos ubiquemos. Si ustedes se dan cuenta, lo que está aquí en verde es el imperio inca, que va desde Ecuador hasta la zona central chilena. O sea, todo este campo de acción fue parte del imperio inca. Los aztecas que se van a concentrar mayoritariamente en este sector central de México, pero se van a expandir también por parte de Centroamérica, una vez que ha decaído la gran civilización maya que estaba en la península del Yucatán. ¿Ya? Por tanto, esa es la distribución espacial que tienen estas civilizaciones americanas clásicas. ¿Ok? Ahora, este desarrollo cultural clásico de civilización, tanto aztecas como mayas, tiene una cultura antecesora que le dio, ¿cierto?, la base para este gran desarrollo, y que para este caso son los olmecas y toltecas, ¿ya? Y también podemos sumar a los chichimecas. En cambio, acá el espíritu, el corazón de la base cultural del gran imperio inca es la cultura chavín. ¿Qué características comunes tuvieron estas civilizaciones antiguas en esta cápsula grabada introductoria antes de empezar a analizarlas una por uno? ¿Ya? De hecho, la próxima clase, chiquillos, nos va a tocar analizar a los mayas. Las características comunes, primero, principalmente se organizaron en estados centralizados en la figura de un monarca. Eso lo veíamos en el video introductorio en las historias de Zamba, ¿cierto? Exceptuando los mayas que se organizaron en ciudades-estado, ¿ya? Y ellos tenían su rey, pero en ciudades-estado, no en imperios centralizados, ¿ok? Por ejemplo, en el video introductorio nosotros veíamos que los incas eran gobernados por el Zapa Inca, ¿cierto? Y los eh, aztecas por el Tlatoani, el emperador, ¿ya? Otra segunda característica común es que la economía de estas civilizaciones clásicas americanas se sustentó en actividades agropecuarias. ¿Ya? La palabra agropecuaria significa agrícola y ganadera, ¿ya? La que se complementaba con el comercio de esos mismos productos agrícolas y ganaderos. Esto no quiere decir, chiquillos, que no practicaran la caza y recolección, también lo hacían, pero la base de su economía, de su sustento económico en estas grandes civilizaciones, fueron las actividades agropecuarias y el comercio. Para desarrollar estas actividades agropecuarias, obviamente, que tuvieron que generar procesos de adaptación a los territorios en los cuales les tocaba vivir. Ya acuérdense que el ser humano tiene la capacidad de adaptarse a los territorios
desde una perspectiva física, al igual que el resto de los animales, pero también desde una perspectiva cultural, o sea, creando, gracias a su capacidad racional, elementos que le permitan aprovechar los recursos naturales que el medio geográfico le entrega. Y obviamente que tuvieron que crear técnicas, sobre todo técnicas de cultivo y de regadío, para hacer eficiente esta actividad económica. Y aquí yo se las muestro. Esta que está acá arriba, la primera, que ustedes ven que son islas flotantes hechas de totora, se llaman chinampas y fueron creadas por los aztecas, que consistía en hacer esta especie de plataformas flotantes a las cuales se le ponía tierra cultivable, tierra fértil, y se plantaba sobre ellas. Y esto se debe a que el lugar que ellos habitaban estaba ocupado principalmente por el lago Texcoco, por tanto, era una importante área de agua, ¿cierto? Pero que no aportaba desde el punto de vista de tierra para poder plantar. Por tanto, ellos inteligentemente crearon este sistema de técnica de cultivo llamado chinampas o islas flotantes. Y es de los aztecas, ¿ya? Los aztecas desarrollaron las chinampas. Los mayas, que también estaban en México, en la península del Yucatán, vivían en un territorio boscoso, por tanto, ellos tenían que generar una técnica de cultivo que se llama el cultivo de tala y rosa, o sea, cortar los árboles y quemarlos para fertilizar la tierra, dejarla descansar y posteriormente plantar, producir y cosechar, ¿ya? En cambio, los incas, que vivían en las alturas de la cordillera de los Andes, tuvieron que generar lo que se denominan la técnica de cultivo en terrazas, o sea, hacerle cortes a los cerros para dejar elementos planos para poder plantar, porque si no hacían eso, venían las lluvias y las lluvias arrastraban todas las plantaciones. Por tanto, los mayas hacen el cultivo de tal y rosa, los aztecas el cultivo de las chinampas o islas flotantes, y los incas el sistema de cultivo en terraza. Tala y rosa, chinampas en terraza. Otra de las características comunes que tuvieron estas civilizaciones antiguas es que socialmente se organizaron en sociedades jerárquicas y estamentales, ¿ya? ¿Qué significa jerárquicas? La típica pirámide social que nosotros analizamos en gran parte de las civilizaciones antiguas. La nobleza, ¿cierto? Los sacerdotes o los encargados del elemento religioso, los campesinos, los esclavos, ¿ya? Porque además son sociedades esclavistas. ¿Y a qué se hace referencia con el carácter estamental? Aquí hay una escasa movilidad social, ¿ya? Entre estos grupos. Por eso son jerárquicas y estamentales, con muy poca movilidad social. Ahora, dentro de esta estructura social, pero también ligado al mundo religioso, que como yo les pongo ahí es politeísta, es que en estas sociedades y en estas religiones se desarrollaban los sacrificios humanos, ¿ya? Era una conducta que en los aztecas era mucho más habitual. De hecho, los aztecas desarrollaban una especie de guerra, que se llaman guerras floridas, con la intención de capturar esclavos que posteriormente los sacrificaban a sus dioses, ¿ya? Ustedes se podrán entender, chiquillos, que los aztecas eran muy poco queridos dentro de los pueblos que estaban sometidos porque pescaban gente para después sacrificarlos a sus dioses, ¿ya? Los dioses de estas civilizaciones eran mayoritariamente zoomórficos, algunos antropomórficos. Zoomórficos quiere decir que se reflejaban mediante formas de animales, ¿ya? Y antropomórfico quiere decir que algunos tenían alguna forma humana. Y estaban vinculados a los ciclos de la naturaleza, el dios del sol, el dios de la lluvia, ya el dios de la luna, entre otras cosas, ¿ya? Con los ciclos mayoritariamente naturales, ¿ya? Eh, el desarrollo específico de cada uno de ellos, chiquillos, los vamos a analizar clase a clase, ¿ya? Yo ahora les voy a dejar una actividad introductoria cargada en el aula virtual que apunta mayoritariamente a que ustedes investiguen eh, algunos aspectos específicos, porque en el fondo lo que nosotros tenemos que apuntar como clase son a las herencias culturales y descubrir para la época qué adelantos tuvieron estas civilizaciones. Por ejemplo, los sistemas de cultivo son un gran avance técnico para la época. Por ejemplo, nosotros en Chile hoy día tenemos
muchas palabras que ocupamos en nuestro vocabulario español que vienen del quechua, que es el idioma que hablaban los incas, porque los incas tuvieron presencia en nuestro territorio, como les dije, hasta la zona central. ¿Ya? Por ejemplo, un importante aporte cultural de los mayas es que ellos utilizaron el valor matemático del cero, que muy pocas civilizaciones lo consideraban. El valor del cero en matemática es tener la presencia de la nada a lo que es el uno. ¿Ok? De hecho, ustedes pueden preguntarle a su profesora de matemática o profesor de matemática, ya, me parece que con ustedes trabaja la tía Dani, ¿cierto? Eh, y preguntarles cuál es la importancia de que en matemáticas se considere la noción de la nada, o sea, el cero, ¿ya? Y pocos pueblos, pocas civilizaciones lo consideraban, y los mayas fueron uno de ellos. Crearon calendarios lunares y solares muy exactos, ¿ya? De la observación de los astros. Calendarios que tienen elementos muy similares a lo que tenemos nosotros hoy día. Ya crearon sistemas de contabilidad. Por ejemplo, los incas crearon el sistema de los quipus, que era un sistema contable que consistía en una soga que ellos iban anudando para anotar una unidad. Por tanto, cuando iban a recolectar, por ejemplo, los impuestos, y les pagaban con un saco de cacao, por ejemplo, ellos anotaban, le hacían una soguita y eso significaba que había un saco entregado. Y después iban donde el emperador y le decían, aquí está la contabilidad, aquí está todo lo que se entregó, todo lo que está en la bodega de lo que se ha recaudado de impuestos. Y ese primer sistema contable que crearon los incas se llamó quipus, ya que era esta cuerda que iba siendo anudada por cada unidad que se recibía o se quería contabilizar. ¿Ya? También hay otros aportes en materia matemática, en materia científica, ya en la predicción de eclipses, la predicción de fenómenos naturales, ya entre otras cosas. Por tanto, hay hartas cosas, chiquillos, que vamos a ir investigando, conociendo de estas civilizaciones americanas, que es el corazón, que aportan aparte de lo que es hoy día la identidad latinoamericana. ¿Ya? Espero que esta clase haya sido clara, que les sirva, chiquillos, y que les permita realizar de buena manera la actividad que les voy a dejar. Que estén bien. Chao. No se olviden de ver el video introductorio que está bueno. ¿Ya? Chao, chicos.